del yugo de ser una unidad de cuenta. Es decir, que con el salario mínimo se tasara lo relativo a multas, sanciones, créditos. Bueno, hasta créditos en vez de salarios mínimos había, que eran los famosos créditos impagables. Bueno, es ahí cuando se libera al salario mínimo de ser una unidad de cuenta, una unidad casi administrativa, porque hasta en los juzgados se decía, y una multa de 27 salarios mínimos. Cuando se libera es que se comienza a poder incrementar el salario mínimo. Y los trabajadores de la educación sufrieron lo mismo que los trabajadores del IMSS sujetos a los microsalarios mínimos. Bueno, el punto es que como sucedía esto, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Mari, amigos, amigas de A la Apertura, los saludamos todos. Mari ha estado saludándonos en el chat y les agradecemos que estén aquí con nosotras a la apertura de Revista Fortuna. Pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre todo en la época de la, no sé si triste o célebre, el Bester Gordillo, acordaba con Sofipos, Mari, con Sapis, con Sofomes, créditos con descuento a nómina. Y entonces lo que pasó es que se privatizó la nómina de los trabajadores de la educación y entonces tenían una prelación en el cobro de las nóminas preferencial. Claro, primero estaba si eras deudor alimentario, después estaban los descuentos si habías faltado a clase y después estaban los créditos para cubrir el gasto. ¿Qué pasó, Mari? Pues esto lo que provocó es que en 2013, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues lo que vimos es que hubo que rescatar, se tuvo la necesidad de rescatar a los profesores, y no precisamente a los profesores, sino las deudas que tenían con estas empresas. Algunos nombres, Crédito Maestro, por ejemplo, con su pago. Estas empresas intermediarias, Mari, que esperaban a los maestros afuera de los lugares donde antes cobraban su cheque o en las oficinas sindicales para decirles, oye, tú tienes unos 15 años, tienes necesidad de comprar hasta materiales didácticos, Mari, se financiaron con estos créditos. ¿Qué pasó? Hubo el famoso Profeproa, cuando Bansefi en 2013, a instancias de líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tuvo virtualmente que rescatar, pagarles a estas intermediarias. ¿Para qué? Para que dejaran de seguir cobrando en los descuentos automáticos, Mari. ¿Qué sucedió? Que a veces llegaban los cheques de los maestros con 22 pesos, porque le informo que usted tuvo descuentos por temas de paternidad, por descuentos de que no asistió, porque también tenemos que reportar los 200 pesos para la pensión, porque es el rubro de seguro de vejez, de cesantía y muerte, 200 pesos. Pero al señor del crédito con el que se pactó, le debe usted 1,800 pesos. Esta es la tragedia que no se cuenta detrás de lo que caracteriza. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido mejores salarios? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera espoleado así las nóminas de los maestros? Creo que es un tema para la reflexión y que vuelve, o sea, hay que retrotraernos a 2013, cuando Aurelio Nuño, que da clases en Harvard, que habla sobre gobernabilidad, estuvo negociando la reforma educativa, que por cierto ya se anuló, y que pusieron de por medio un rescate que al final terminó engrosando negocios de estas empresas, Mari.
Totalmente, Claudia. Fíjate que la parte que mencionas, la nota es buenísima. Vamos a hacer una invitación al auditorio a la apertura de Economía Social, ir a la nota firmada por nuestra gran amiga Claudia Villegas. En verdad, una nota interesante. Yo creo que aquí, Claudia, también, aparte de la discusión si privatizas o no privatizas, es privatizar para qué o no privatizar para qué, ¿sabes? Y esta parte de la transparencia que, como bien dices, Aurelio Núñez da clases en Harvard sobre gobernanza y en la parte de la política pública, no hizo en sentido estricto blanco y negro la tarea, Claudia. Eh, que- Mira, en verdad que creo que esta es una información de impacto, pero también de que te deja para la reflexión de lo que se debe de hacer y lo que te explica también el movimiento que tenemos de el sector disidente de la gente, Claudia, que yo creo que también se vio afectado en sus intereses, se vio lesionado, no nada más el sindicato formal, ¿verdad? Así es, Mari. Hay que recordar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es quien tiene la representación sindical. Por lo tanto, aquí podemos repartir culpas porque fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Educación Pública, con las secretarías de educación regionales en cada estado, porque también hay que recordar que los estados tienen inferencia, tienen responsabilidad en algún momento de la cadena de responsabilidades, firmaban estos convenios. Voy a tratar de compartirles uno de los convenios que se llegaron a firmar. Voy a tratar de encontrarlo por aquí porque de verdad que te sorprende la manera en que se negociaban estos convenios. ¿Qué se buscaba? Pues suplir de alguna manera lo que estaban padeciendo los trabajadores de la educación con sueldos tan pequeños, Mari. Mira, por ejemplo, créditos para la aplicación de descuentos al salario de los trabajadores por la obtención de créditos en el marco de los convenios suscritos por la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con terceros no institucionales. Con terceros no institucionales son estas empresas y ahí se las pongo. Voy a comentarles, son Sofomes, Atento Sapin, Ofen, Publisec, todas estas empresas que, por cierto, la figura fueron autorizadas durante el gobierno de Fox y durante la gestión de Francisco Gil Díaz, aquel secretario de Hacienda que se peleaba muchísimo con Telefónica de España y que después se fue a trabajar con ella. Bueno, Francisco Gil Díaz decía que era necesario que ante la falta de créditos del sector bancario, pues hubiera intermediarios de crédito no bancarios para que dieran estos créditos. Crediamigo. Acá el asunto es que algunas de estas terceros no Intermediarios. institucionales, estas SOFOMES, estas SAPIs, estas empresas que comenzaron, por ejemplo, vendiendo electrodomésticos, estaban de alguna manera, y esto ellos lo han negado, tengo que decirlo, lo han negado por todos los medios, que son vinculados, que están vinculados como accionistas con el Bester Gordillo. Ellos todo el tiempo lo han negado. Pero esto es algo que se ha comentado y que se ha documentado en notas. Vean Atendo, FEMUMAT, OFEN, Publisec, Directorio de RL y Promovien. Promovien, ¿qué es? FAMSA. Y aquí la otra parte de la historia que tiene que ver con un asunto, vean, 5 de febrero de 2016, y si ustedes revisan la nota que yo les compartía de El País, bueno, lo que vemos es que El País reporta en 2017 el ominoso rescate de los maestros. Entonces, Mari, lo que vemos es como una consecución de eventos, de hechos, pues nos explican ahora por qué tenemos a los maestros de la Central Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un movimiento
opositor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué los tenemos en la calle? ¿Por qué vuelven a salir? Pues porque con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tuvieron un gran deterioro. Entonces, vean, el último dato que les quiero dejar sobre este asunto es que resulta que son las empresas llamadas no mineras que compiten con el Infonacot, que por cierto, el Infonacot en la época del expresidente López Obrador, con Alberto Ortiz, el exdirector, bajaron las tasas de interés, Mari. ¿Cuál es la tasa de interés que paga un crédito de este nivel para los trabajadores? 60, 70. Imagínate la tasa de interés. ¿Cuánto le han aumentado a los trabajadores recientemente? 10%, mientras ellos están pagando costos financieros del 70% sin tomar el costo, el CAT, el costo anual total, donde están las comisiones, donde están los recargos. Entonces, lo que tenemos de verdad para mí me parece que es una tragedia porque sucede, y este es el último dato que les dejo, Mari, sucede que ellos buscaron modificar leyes de instituciones de crédito, leyes bancarias, leyes del trabajo. ¿Para qué? Para modificar la prelación en el cobro de los créditos. Y es un tema que paró el expresidente López Obrador y es un tema que paró la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ellos buscaron, y esta es una nota que publicamos en Proceso, una reforma para MAVE, Crédito Real vinculada con MAVE, estuvo cabildeando. Esto fue en 24 de marzo de 2022, estuvo cabildeando para lograr una modificación a leyes que les permitieran que la portabilidad de las deudas, que no es otra cosa que si el maestro pierde el empleo, que si el maestro ya no puede pagar, pudieran cobrar de otra parte, de otras cuentas. El sector bancario dijo, no, nosotros no nos vamos a prestar a eso porque definitivamente nos estarían endosando un costo financiero que no queremos, que es algo parecido a lo que sucede con las remesas, Mari, porque las remesas en Estados Unidos tendrían que ser de alguna manera fiscalizadas por bancos, por empresas remeseras, y por eso dijeron, y es que de verdad es que es increíble, no cabildearon para beneficiar a los migrantes, están cabildeando para que ese costo financiero lo absorba de alguna manera el migrante, Mari. Me parece que es muy grave lo que estamos viviendo. Y vean, el último dato es que la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hizo el presidente López Obrador, les dijo el 7 de febrero de 2025, no habrá cambios en la prelación del cobro de deudas porque el salario de los trabajadores es intocable. Entonces, creo que tuvimos, otra vez me salí del escenario. creo Bueno, que sí estabas muy entusiasmada. sí, es un asunto que debería tenernos muy preocupados. ¿Por qué? Porque estamos de verdad frente a un asunto cíclico, sistemático, sistémico, en donde el último dato, ahora sí, Poder, que es un portal de investigación, reportó también por ahí que Crédito Real estaba supuestamente detrás de las nóminas saqueadas. Vean, con dinero se cobraban de créditos 1,700 pesos. Vean lo que se pagaba con al seguro de invalidez y vida, 25 pesos, seguro de cesantía avanzada y vejez, 247. Ah, pero para con dinero, que es la SOFOM que daba los créditos, 1,700 pesos. Si un maestro gana 4,000 pesos, ¿qué le dejas para la quincena, Mari?
25 pesos para su seguro, Claudia, qué lamentable caso. Obviamente, la falta de sustentabilidad hace también que estas empresas finalmente no tengan un buen derrotero. Sabemos de los default de crédito real, de los problemas financieros de crédito real consecuentes, Claudia, y Ujú. también la desaparición de FAMSA, Claudia, Sí, prácticamente, ¿verdad? Dejó también en ese sentido a varios dolientes en el sector financiero, justamente por no tener una estrategia clara, Claudia, de cómo administrar todos estos recursos que son cuantiosos. Tú sabes que el presupuesto hacia la Secretaría de Educación Pública es de los más cuantiosos porque pues es un subsector que te mueve la economía, ¿no? Lo sabemos, digo, todos somos testigos de cuando no hay clases, cómo se baja la actividad y cuando entran, no, entran nuevamente las clases a todos los niveles escolares, cómo se reactiva la economía. Claudia, sinceramente, pues se trataba de una gran bolsa, se sigue tratando de una gran bolsa. Y yo creo que lo mejor también, Claudia, sería ir informando a la opinión pública a través, obviamente, del periodismo que estás haciendo tú, Claudia, muy incisiva en estos temas que se nos pasa en el día a día, pero que es necesario difundirlo, pero también a través de una comunicación clara del gobierno federal, porque vaya que ahorita la están pasando mal en términos, Claudia, también de percepción, ¿sabes? De esto que digan, ¿por qué no ha sido capaz el gobierno federal de poder tener una reunión y un diálogo con esta sector disidente de la gente? Pues es justo porque los profesores están con demandas muy justas y la presidencia de la República está abriendo las mesas de diálogo, pero ahí tiene que haber en ese sentido, Claudia, pues una voluntad para el acercamiento, porque creo que es hora ya de negociar, Claudia. Tantas cosas en el camino, como tú das cuenta de esto en específico, muy claro, muy preciso, en un tiempo delimitado, y cómo se fueron dando y cómo fue creciendo esto como una bola de nieve, Claudia. Hasta te digo, hasta inclusive impactar en en dos, tres intermediarios financieros que al principio obviamente resultaron beneficiados, pero que es un modelo de negocio, Claudia, que no puede aguantar, porque es demasiado voraz, ¿sabes? es demasiado voraz, es injusto, generó un riesgo sistémico todo el tiempo, porque por eso me gusta mucho compartir contigo, Mari, porque tienes el dato y la dimensión de la importancia que tiene la educación en, en nuestro país en todos los niveles. Es un generador, es un motor de economía, pero no debería de ser un negocio para unos cuantos, no debería de ser ese dínamo que genere grandes fortunas. Si nosotros nos ponemos a hacer un mapa de relaciones, un relacionamiento estratégico, vamos a encontrar nombres, por ejemplo, el exsecretario de Hacienda aprobando esto con su sobrino Martín Gil metido en negocios también con contratos del gobierno, el ex presidente Ernesto Zedillo también, porque su hijo estuvo metido, el heredero de Ernesto Zedillo metido en estos negocios, pero cómo él viene y defiende la democracia. Es democracia haber espoleado las nóminas de los trabajadores de la educación durante tanto tiempo, en lugar de destinarles ese rescate que se dio para negociar reformas educativas. Me parece que es un asunto muy grave, muy grave. Ya el Bester Gordillo en su momento estuvo en prisión, ahora está en su casa, pero no podemos olvidar lo que significó una década de abuso o décadas de abuso, Mari. Pues creo que se nos acabó el tiempo, pero ¿qué te parece si mañana iniciamos con el análisis de otro gran tema, que es la creación? Digo, es que por temas no acabamos en este país y también tienen un enfoque estructural
sobre la nueva dirección contra organizaciones delictivas que se aprobó ayer a partir de una modificación ordenada vía un decretazo, bueno, por decirlo de alguna manera, un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y nuestro secretario de Hacienda, Edgar Amador. Una nueva dirección contra organizaciones delictivas que enlazará la inteligencia con autoridades extranjeras en materia de lavado de dinero. Y nosotros nos dimos a la tarea, como lo pueden ver aquí, de elaborar un pequeño organigrama, insisto, lo elaboramos nosotros, de cómo la unidad de inteligencia financiera que encabeza Pablo Gómez ahora tendrá una nueva dirección general especializada en organizaciones delictivas, que a su vez tendrá coordinación de análisis de actividades vulnerables, una coordinación de infraestructura tecnológica, que esto es una buena noticia porque hemos estado sufriendo muchísimo de acoso delincuencial, coordinación operativa en asuntos de organizaciones delictivas A y B. Entonces, lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia mañanera es que se fortalece la unidad de inteligencia financiera y tendrá más capacidad de investigación e inteligencia contra el lavado de dinero. La realidad es que la creación de esta nueva dirección se da en el marco de la declaratoria de grupos del crimen organizado en Estados Unidos como organizaciones del tipo terrorista, cuando el Departamento de Estado identificó 8 cárteles, 6 de ellos mexicanos, como organizaciones extranjeras y globales. Y yo les quiero pedir que mañana se conecten a la apertura, Mari, porque va a venir Fabián Medina, que fue el titular de la oficina del ex canciller Marcelo Ebrard, para contarnos de qué va esta nueva dirección, con quién se va a coordinar, porque además de coordinarse con el Departamento del Tesoro, claramente tiene una línea de trabajo, se va a coordinar con el Departamento de Estado, que es el que ordena observar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, y todo el vínculo para lavado de dinero que se sanciona a través del Departamento del Tesoro y la Oficina Federal para el Control de Activos, la famosa OFAC, querida Mari. Así es, Claudia, pues como tú dices, también cambios necesarios para que haya pues esta coordinación con Estados Unidos una vez que las organizaciones criminales están ya clasificadas, Claudia, no sé si se diga así, Sí, sea el ya término correcto, o clasificado, tipificadas como grupos terroristas, así Claudia. como Al Qaeda, Necesaria, como Hamas, todo esto, Mari. en esa dimensión. Pues necesaria esta discusión, Claudia, y pues bienvenido este nuevo invitado que no cabe dudas o sin lugar a dudas nos va a dejar grandes lecciones y grandes datos, Claudia. Así es, querida Mari, pues un programa de la mano de todo lo que tú conoces y de todo lo que sabes, muy bueno. Gracias, Mari. Gracias a todos los amigos que se conectaron. Naxu Luxa nos dice que nos va a ayudar a compartir, a dar un like. Saludos a tu hija. Nos da muchísimo gusto que las chicas jóvenes se vinculen con estos temas. Hay que aprender de educación financiera, hay que entender el contexto, porque a mí me apena mucho que los maestros se hayan visto vulnerados en su ingreso por no tener esta educación, de no saber que son bolas de nieve, que no hay créditos fáciles, cuánto me vas a cobrar, cuánto me va a importar quincenalmente. Yo me imaginaba en la madrugada que estaba haciendo esta nota, Mari, qué bonito hubiera sido que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación firmara un convenio con un tercero no institucional para impulsar el ahorro. ¿No hubiera sido bonito Ahí quitarles para también. el ahorro, no para Ahí no también, para Claudia, el sector formal el sector formal de fomento al ahorro también tiene una gran tarea, pero no nada más en la parte de política pública, me refiero a la banca, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo la banca también en esos años? Tú sabes que la corriente de educación financiera surgió hace 10 años, es algo muy nuevo en realidad en el país, porque pues bueno, los países desarrollados, no sé, Suiza, Suecia, Dinamarca, pues tienen esa parte de educación financiera en su ADN. Nosotros no, Claudia. Comenzaron a pulirse los instrumentos de difusión apenas hace una década
es muy reciente. Como tú dices, ¿qué hubiera pasado si estos tomadores de decisión, que eran los Ujú. pequeños ahorradores, los maestros, hubieran estado informados, hubieran estado pues armados para tomar la mejor decisión, Claudia? Por supuesto que así como ahora los banqueros dicen que la digitalización puede formar parte de la panacea para tener cada vez a más grupos bancarizados, Claudia, que cada vez más grupos se beneficien de créditos de la banca, pues también esa parte, Claudia, creo que quedó pendiente. Miren, acá no lo puedo voltear porque si no hago de las mías saliéndome de la transmisión, pero vean, hasta 72 quincenas, Mari, hasta 72 quincenas de cobros. Me parece que, ¿qué hizo la banca? Yo te voy a decir qué hizo la banca. Como vio que este era un gran negocio, pues entró al mercado de crédito de nómina. Y en el mercado de crédito de nómina no necesitaba un acuerdo con el sindicato porque tenía el control de las tarjetas de débito, ofrecía y cobraba. Y entonces fue cuando, esta es otra parte de la historia, cuando las empresas nomineras, las que mencionamos, empezaron a entrar en conflicto con los bancos. ¿Quién cobra primero? Si no hay dinero, ¿quién cobra primero? No, una Los de la tragedia. nómina. Yo ya quiero llorar porque de verdad es que hay muchos maestros en muchas zonas que están padeciendo esto, Mari. La mejor red, muchísimas gracias, Rafael Valencia, Omar Villegas, mira, otro pariente mío, Francisco Javier Villegas Medina, no sé si es mi pariente, pero Omar Villegas es mi primo que siempre está acá acompañándonos. Espero que te sirva todo esto, querido Omar. Estamos haciéndolo con muchísimo gusto. Espero que para los financieros sea interesante. Y ya nos vamos, Mari, porque si no nos quedamos aquí, tenemos que ir a trabajar, porque esto es puro gozo, querida Mari. Esto es puro gozo, Clau. ¿Qué término el de empresas nomineras? Nunca lo había oído, Claudia, y es Sí. bueno tenerlo presente para que no vuelva a ocurrir, Van porque tras la nómina, van tras la sí, nómina, no se dejen, de verdad, de nada más. no compren cosas Ahora, que no necesitan, así es, controlen Claudia. la emoción. Les vamos a pasar mañana, si se puede, a propósito de este tema, la entrevista que le hicimos, o creo que ya se las pasamos o la pasamos con Astillero. No, hay que pasarla aquí, Mari, la entrevista con Oscar Rosado, que a partir de la encuesta nacional de salud financiera en SAFI 2025 o 24 dio de verdad luces de que compramos con nuestras emociones y pagamos con nuestra quincena. Así es que no dejemos que esto vuelva a suceder. Pues hasta aquí, Mari, porque ya nos tenemos que ir. Gracias por sus likes, por compartir, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Claudia. Muchas gracias al querido auditorio. Gracias, Hasta la Mari. Bye, próxima. bye. Nos vemos Gracias. en Hasta luego. revistafortuna.com.mx, donde hay mucha cobertura y notas de María Luisa Aguilar maravillosas. Gracias. Gracias.